¿Cómo están, amigos del canal? En esta oportunidad vamos a hacer una breve biografía del grupo danés Lavan, un grupo que dejó una marca enorme para la música pop eurodisco en Escandinavia y en el mundo. Pero antes de continuar, si no estás suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento y activar la campanita para no perderte ninguno de los videos del canal. Ahora sí, vamos con lo que nos compete. Hablemos sobre Lavan. Lavan fue un grupo conformado en Dinamarca por Ivan Pedersen y Lesia Johnson. Ivan Pedersen nació el 22 de abril de 1950 en el pueblo de Skjern, al noroeste de Dinamarca. La carrera musical de Ivan comenzó en 1966, cuando con algunos amigos formó la banda McKinley's. La banda logró liberar 5 álbumes antes de que se disolviera en 1980. Luego comenzó a componer canciones para otros artistas, pero junto con Peter Grønbæk formaron la banda Taxi, que realizó el Gran Premio de la Melodía Danesa en 1982 con la canción The Dreams Are Over. Por desgracia, la canción obtuvo un último lugar, pero eso no impidió que Ivan continuase trabajando en la música. Por otro lado, Lesia Johnson, en realidad de apellido Sundström, nació el 18 de septiembre de 1948 en el pueblo de Avedøre, a las afueras de Copenhague, capital de Dinamarca. Comenzó su carrera en el 1961 en un dúo con su hermana menor Lucien Sundström, con quien recorrió el país, y en 1964 lanzó su primer álbum llamado Waiting on the Corner. Junto a su hermana participaron de distintos grupos y realizaron colaboraciones con varios artistas daneses, con los cuales recorrió los países nórdicos. Y en 1973 consiguieron un contrato con el sello Metronome. En 1981, su hermana menor decide dejar el mundo de la música. En 1982, Lesia participó de la competición el Gran Premio de Melodía Danesa, al igual que Ivan Pedersen, como bien mencionamos con anterioridad. Lesia firma contrato con EMI en 1982, y en ese mismo periodo el productor Kyle Leitner, quien ya venía trabajando en EMI, decide hacer una versión danesa de la canción Será perché ti amo del grupo italiano Richie e Poveri. Para eso se junta con otro productor danés, Tommy Sivak, y deciden buscar a Ivan Pedersen para que haga la letra de la canción y la cante junto a Lesia. La canción se llamó Where Shall We Sleep in the Night, es decir, ¿dónde vamos a dormir esta noche? Obviamente cantada en danés, la cual vendió más de 1 millón de copias, y eso aseguró el éxito de la banda desde un principio en Dinamarca. El grupo estuvo activo hasta el año 88, que fue cuando Lesia y Ivan decidieron tomar caminos separados. Pero en ese periodo, desde el 82 hasta el 88, la banda tuvo grandes éxitos en Europa, especialmente en los países nórdicos, también en América Latina e incluso en Estados Unidos. Si hablamos de Lavan, hablamos principalmente de 2 grandes hits que tuvieron a nivel internacional, que fueron Caught by Surprise, que fue número 9 en Suecia, por ejemplo, y Love in Siberia. Este último fue furor en los países nórdicos e incluso estuvo 4 semanas en el top 100 de los Billboard Charts de Estados Unidos, ubicándose en el puesto 88 en 1986. Sin dudas, un gran logro para una banda danesa. Sin dudas, para muchos, Lavan es un grupo de eurodisco que entra en la lista de los One Hit Wonder con Love in Siberia. En Latinoamérica sonó bastante ese single junto a Caught by Surprise. El dúo desde el 82 venía lanzando álbumes con música pop en danés, pero para 1985 se venía a venir el éxito de Love in Siberia y Caught by Surprise, que decidieron hacer el lanzamiento de un álbum en inglés llamado Caught by Surprise, igual que el single mencionado anteriormente. En ese álbum encontramos estas 2 canciones, junto a otras canciones que valen la pena escuchar, correspondientes al estilo eurodisco, como por ejemplo Donna Donna, Give Me Your Name, Give Me Your Number y Che Che Cherry, entre otros.
Luego del lanzamiento del álbum hicieron giras por todo el norte de Europa y en 1987 lanzaron otro álbum llamado Roulette, el cual tuvo un estilo más al rock comercial, con muy buenas canciones, pero que no tuvo el éxito que había tenido el álbum anterior. Lo curioso es que la banda sacaba un álbum en danés y otro de las mismas canciones en inglés. Por ende, si buscas, vas a encontrar que Love in Siberia y Caught by Surprise primero fueron cantadas en danés y luego en inglés. En YouTube tenés ambas versiones dando vuelta. Volviendo al álbum Roulette, este disco para mí está mucho mejor logrado que el álbum Caught by Surprise. Si uno escucha ambos discos, en mi opinión, va a notar que Caught by Surprise tiene canciones que parecen estar de relleno. En cambio, Roulette se nota que todas las canciones fueron pensadas. Te invito a que escuches de este disco las canciones Prisoner of the Night, Russian Roulette y Asian Heart, entre otros. Ya para 1988, la banda desaparece con un último disco que compilaba todos sus éxitos llamado La Band Greatest Hits. Está la extended version de un cover que hacen de la canción de Dusty Springfield, I Close My Eyes and Count to 10, que suena muy bien. Lecia aporta al grupo una voz excelente que se complementa con la voz fina, creadora de grandes falsetes de Ivan Pedersen. Hoy en día la música de la banda queda en el recuerdo dentro de los éxitos de la música de los 80s de Europa. Dejaron una marca imborrable con sus canciones. Lecia luego de la banda pasó por el estilo soul, country y demás. Por el otro lado, Iván siguió trabajando en álbumes solistas de estilo pop rock hasta principios del 2000. Hoy en día lo podés encontrar en Facebook, donde se encuentra constantemente subiendo nuevas canciones con artistas variados de Dinamarca, ya alejado del eurodisco. En fin, es un grupo que está en mi top 100 de eurodisco. Y espero que a vos también te haya gustado sus canciones. También espero que te haya gustado este video. Déjame en comentarios si ya conocías la música de la banda, cuál o cuáles son tus canciones favoritas. Comentá si te acordás, incluso, cuándo o dónde escuchaste por primera vez su música. Y no te olvides de suscribirte al canal y de activar la campanita para no perderte ninguno de los videos del canal. Ya sin más que decir, saludos a todos los amantes de la música de los 80s y 90s. Nos vemos en el próximo video. See her in the neon light. Her face is very close and there she's lying. The lights are casting shadows in the dark of night. With eyes like a cat and when you're trying to touch her with your sweet caress, the fire keeps on burning till the morning. She hides away and slides away from tenderness, leaving you alone when day is dawning. She's such a mystery. One touch is destiny. Just a look from her eyes and I am a prisoner of the night. Ooh, such a mystery. Too much for one like me. Looking through me with eyes of fire. I'm a prisoner of the night. Out of darkness flying on the twilight wind, she appears with eyes so appealing. In the still of the night, losing the fight. She's getting weaker every day.